Señores, ¿sí? Vamos a hablar de cannabis, vamos a hablar de marihuana, vamos a hablar de la apertura de registro y de la venta eventual, digo eventual porque se va aplazando, ¿no? Pero ahora quedó para abril en farmacias, para julio, perdón, en farmacias. Bueno, el tema que parece, un lunes parece laudado, un martes no, es una de idas y vueltas. Una opinión así general a propósito de estos temas para arrancar, antes de presentar a nuestros invitados. Verónica, ¿es un paso que va a significar un antes y un después? Yo lamentablemente creo que no. No estoy en contra, me parece que es un buen intento. No me dejaste terminar la frase. Antes y un después, ¿según qué perspectiva? Porque esto es yo lo analizo en función atacar de los objetivos, el narcotráfico, en función de los objetivos que se manifestaron, ¿no? No creo que sirva para atacar al narcotráfico, para eliminar el narcotráfico, ¿no? ¿Por qué no? Porque entre otras cosas prevé la venta a mayores de 18 años y algunas otras cuestiones que después vamos a estar analizando, pero me parece que sí es una alternativa para quienes consumen, tienen un consumo recreativo, tienen un consumo medicinal. No creo que vaya a ser el fin del mundo. No tengo una mirada apocalíptica. Yo propongo separarlo del consumo medicinal porque bueno, es otro carril, ¿no? Sí, pero en principio, al no estar el otro todavía incursionado, yo creo que va a ser más que nada dirigida a ese público. No va a ser masiva la venta y no va a tampoco generar un aumento del consumo. Son otras las variables que inciden en el consumo de drogas en nuestro país. No porque se venda en farmacias, los jóvenes van a ser todos drogadictos. Bueno, pero además, ustedes leyeron un titular, dice, las farmacias van a vender marihuana, que van a vender marihuana, solicitaron que se mantenga en reserva el nombre de los locales y la dirección para evitar posibles asaltos. En mi época, ¿los clientes cómo se van a enterar? Claro. Es ridículo. Si estás en el registro, sí. Te dan la lista si estás en registro. O sea, es como cuando éramos chicos ir a comprar preservativos. Uno entraba como con vergüenza. No, yo creo que es una locura total. Siempre pensé que es una locura total. Esto nace, el origen de esto es una gran cortina de humo, una cortina de humo canábica que inventaron Fernández Huidobro y otros cuando explotó el desastre, el escándalo de Pluna. Hicieron una serie de medidas para la seguridad y la convivencia y una de ellas era esta y obviamente asumió fue un título universal y se llegaron a decir al principio cosas tan insólitas como el presidente Mujica que dijo que la gente iba a tener que llevar las colillas de los porros para demostrar cuánto se había fumado. Ahora, bueno, pasó todo este tiempo y de alguna manera se organizó esto, pero claramente la solución a este problema sería mantener habilitado el autocultivo de los clubes canábicos, pero no incurrir en esta tontería de la distribución en farmacia. Leo. Una cosa, para empezar por el principio. Las colillas, no, de cigarro, pero no de Mujica, el porro, de colillas. Bueno, no, para empezar, recuerdo uno de los primeros que quiso llevar adelante un proyecto para regularizar el consumo y la plantación, que fue Luis Alberto Lacalle Pou. Fue uno de los primeros que iba por el autocultivo. Luego recuerdo que se enojó mucho, ¿por qué? Porque los socialistas le tomaron el proyecto, y qué sé yo, no importa. El tema es que, bueno, si arrancó desde ese lugar y terminó por acá, pero no habrá remitía al autocultivo. de unidad. Era el tema de autocultivo. Pero esto es distinto, ¿no? A principios del siglo XX, Pepe Valle, José Valle y Ordóñez, quiso llevar adelante, dentro de sus políticas estatizadoras y monopólicas por parte del Estado, el monopolio del alcohol y del tabaco. Y lo quería llevar a través justamente del Estado, ¿no? Un monopolio estatal con una empresa estatal y no dejar entrar empresas de afuera. Entonces, cuando empezó toda esta discusión sobre el cannabis, a mí me hizo acordar mucho a ese intento de monopolio. En realidad, finalmente no lo logró Pepe Valle, porque eran muchas las presiones que habían de las tabacaleras y el tema del alcohol. Pero lo interesante acá es que, bueno, es una alternativa. Yo no sé si será exactamente la solución al narcotráfico. Creo que es una alternativa. Creo que tampoco podemos meter la cabeza como el avestruz y decir, bueno, no se consume más. Y no, es una realidad que está dada y tenemos que intentar de alguna manera buscarle una solución minimizando los efectos, ¿no? Yo creo que el objetivo buscado es compartible. Es decir, ante una realidad que hay del fracaso de las políticas que combaten el narcotráfico, fracaso evidente, creo que no necesita demostrarlo. La respuesta no podía seguir siendo la misma, por lo tanto... ¿Pero entonces no habría que trasladarlo a otras drogas? A lo que voy es esto, estábamos hablando del tema del cannabis, ¿no? Ante el fracaso, por lo menos en esta materia del combate al narcotráfico, era lógico y era sensato y racional buscar un camino diferente. Este camino que recorre el gobierno, quizás inspirado en esa idea más amplia, tiene claros y oscuros.
Me parece que el autocultivo, los clubes de cannabis, me parece que es una cosa totalmente razonable, me parece que es una cosa lógica, pero realmente, vamos a pensar un poco, ¿no? O sea, el único país del mundo que digamos, se abre al tema de la marihuana vendiéndola en farmacias, o sea, realmente es una idea un poco extravagante, una cosa bien uruguaya de que alguien tiene que dar la nota para hacer una cosa distinta, cuando en realidad estaba muy claro el camino que había que seguir. Repito, dentro de una política que es totalmente entendible. O sea, tú preguntabas el antes y el después. Claramente hay un antes y un después. Una de las virtudes que tiene esta nueva política, vista en su conjunto, y dejo de lado el tema de la farmacia, una de las virtudes que a mi juicio tiene la política es que termina de romper el tabú, por lo menos para las generaciones más mayores, digamos, de las que me incluyo, termina de romper el tabú que podía haber sobre las drogas. O sea, bueno, en la medida que es una cosa legal, ya no hay ningún impedimento, es una cosa que, bueno, la consume el que quiere. Bueno, pero digo... Pero entonces estás hablando de que es una ley que va a fomentar el consumo. No digo fomentar, digo, asume una realidad. ¿Legitima? Pero asume una realidad, asume una realidad. Y eso me parece que es positivo. Ahora, el camino de la farmacia me parece que es completamente negativo, entendiendo y hasta compartiendo la finalidad global de la política. Bien, me permiten presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy, porque uno es uno de los tantos redactores que tuvo el proyecto de ley de la marihuana. Le damos la bienvenida a Nicolás Núñez, que es integrante del Partido Socialista. Gracias por estar aquí hoy. Y Florencia Lemos, que es integrante de Pro Derechos. Gracias a los dos. Primero para Nicolás, bueno, habrás escuchado de las pequeñas exposiciones en el arranque nomás del debate, que todo eso estuvo y persiste sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo las podrías vos tomar y de alguna manera canalizar? Algunos elementos que están buenos destacar de todas las intervenciones que me parecieron que todas tenían un ánimo por lo menos constructivo. En primer lugar es que hay por lo menos acá un consenso de que el autocultivo y los clubes, y de que había que avanzar en algunos temas, ¿no? Sobre todo en aquella cuestión que tenía la ley que te permitía el consumo, pero conseguirlo por obra y gracia. Claro, conseguirlo por obra y gracia. Entonces había que generar puertas de salida para que los consumidores que tenían el derecho de consumir no accedieran al mercado ilegal para conseguir la sustancia. Entonces, ahí hay un gran consenso que me parece que es interesante y que es una maduración del debate que personalmente lo vengo siguiendo hace años, ¿verdad? Me imagino. Un paréntesis ahí, ¿me permitís? Solo con ese aspecto. Romper con esa contradicción de está permitido el consumo, pero no la forma en que vas a acceder al producto. Desde esa misma lógica, entonces ¿no habría que buscarle la vuelta a los consumidores de cualquier otra droga? Quizás sí, pero lo que pasa es que el que mucho abarca, poco aprieta. Vamos por parte, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, como decía, de la sustancia del cannabis, que es la cuarta sustancia más consumida por los uruguayos, ¿no? Viene el alcohol, el cigarro, los psicofármacos y el cannabis. Entonces, ahí hay un elemento bien importante para decir por qué el cannabis y no. Bueno, de las 4 más consumidas, la única que no estaba regulada era el cannabis. No, pero esto de meter en la lista a los psicofármacos, porque el psicofármaco te lo receta un médico. Esto no es que no siempre. Bueno, es lo que debería ser al menos. En las encuestas técnicas que hace la Junta Nacional de Drogas, aclara que los psicofármacos, hay psicofármacos de venta libre y psicofármacos recetados. Ese guarismo, digamos, se llega alcanzando las dos formas de adquirir psicofármacos. De venta libre y recetado. Por ejemplo, bueno, no voy a decir marcas, pero hay marcas comerciales que en cualquier farmacia puede comprar diazepam y otras benzodiazepinas. Bien, pero ahora, lo que receta un médico, lo receta un médico. Es como que mañana hay cosas que no receta un médico. Cuando hablamos de psicofármacos, no estamos hablando de solamente los que recetan médicos. Hay mucho de automedicación en el rubro de los psicofármacos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Igualmente quiero centrarme en el cannabis y en un aspecto que quiero retomar un aspecto... No te estoy dejando avanzar, dale. Centrarme en un aspecto que decía, bueno, está bien, el club y el autocultivo. Hoy, el club y el autocultivo, entre los dos, se dice que hay, la última encuesta nacional de drogas dice que hay algo así como 21.000 personas que consumen marihuana diariamente, ¿verdad? De esas 21.000 hay 6.000 inscriptos por el autocultivo y hay 38 clubes de membresía. Si hacemos una cuenta optimista, hay 10.000 personas que hoy están accediendo a la sustancia a través del autocultivo y los clubes. Hay 10.000 personas que no y que seguramente algo más avance el autocultivo de los clubes, pero tiene un techo. Y esto personalmente me costó entenderlo, porque
primero, nosotros, los compañeros de ProDerecho lo saben muy bien, presentamos una ley sobre autocultivo y clubes. No incluía la venta. Sin embargo, luego el gobierno presenta la iniciativa de la venta y digo que me costó entenderlo, por lo menos. Pero esos 10.000 que faltan, ¿son los que van a ir a la farmacia? Los números arriba de la mesa, fríos, nos dice que es necesario que el autocultivo y los clubes tienen un techo en cuanto a la accesibilidad, porque no todo el mundo puede cultivar en su casa, no todo el mundo puede acceder a un club de membresía. De hecho, los clubes de membresía están menos desarrollados que el tema del autocultivo, le llega a mucho menos gente. Entonces, el tema de la venta en las farmacias, si bien puede sonar a priori algo extravagante, como decían, hay experiencias también, como destacaban, de la producción del Estado. Producción del Estado. Lo hacen licenciatarios para el Estado, ¿verdad? Terceriza la producción del Estado y la distribución. Vamos a ver un compendio de información sobre cannabis desde el 2013. A ver, director. Fumar cigarros de marihuana, incluso en plena calle, es legal desde hace décadas en Uruguay, pero comprar drogas no lo es. La Cámara Baja del Parlamento uruguayo ha aprobado un proyecto de ley para legalizar la producción y venta de marihuana. El gobierno regulará cada etapa del proceso de cultivo, venta y consumo de marihuana. Y estamos promoviendo una ley que promueva el consumo, que facilite el consumo, que liberalice el consumo. Esta iniciativa, impulsada por el presidente José Mújica, busca combatir el crimen organizado creando un mercado legal. ¿Qué pretende con la legalización? Bueno, pretendo robarle parte del mercado, atacarlo en la fuente de recursos. ¿Al mercado de la droga se refiere? Al mercado de la droga, arrebatarle. ¿Al narcotráfico? Sí. Peor que la drogadicción es el narcotráfico. Ninguna adicción, salvo la del amor, son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le arreglamos un mercado. Sabemos lo que pasa en el mundo, donde se han aplicado esquemas estrictamente represivos y el consumo aumenta en el mundo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. La oposición no acompañó la iniciativa porque considera que es inconstitucional y que provocará un aumento en el consumo. Mayor disponibilidad de la sustancia, baja percepción del riesgo, va a aumentar el consumo y vamos a tener problemas desde el punto de vista especialmente social y sanitario que el Estado no está en condiciones de controlar y manejar. Parte de la sociedad no quiere que haya un libertinaje con esta droga. Yo no entiendo mucho, pero me da la impresión de que está mal. Personalmente no estoy muy de acuerdo y también me hubiera gustado que básicamente hubiera una regla más o menos que sea como a puertas cerradas, porque yo no quiero estar todos los días y sentir el olor. Sin embargo, a esa gente cuando se le pregunta si prefiere que el narcotráfico se encargue de la venta de esas drogas o que lo haga el Estado, el 75% de los uruguayos dice que es preferible que lo haga el Estado. Hay mucha gente que ya no recurre más al mercado negro y cultiva en su casa o es parte de los clubes canábicos. Yo les diría que tenemos que esperar un tiempo para ver los resultados. El día 2 de mayo del corriente se va a proceder a habilitar el registro de usuarios y también se lanzará una campaña de comunicación a los efectos de poder informar sobre los riesgos del consumo. A mediados de año, en el mes de julio, creemos que en las primeras 2 semanas de julio, en ese entorno, vamos a poder estar en condiciones de pasar a la dispensación en farmacias de acuerdo al cronograma que con mucho detalle nos presentó hoy el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Lo que defendemos nosotros, no, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Seguimos con esa política universal de confrontación y de lucha contra el narcotráfico que ha ido al fracaso o intentamos un nuevo camino. Bueno, muy bien. Ojalá existiera, ¿no? Efectivamente la posibilidad de que al que abusa
estuviera la institución que lo recibe, que lo ayuda a la desintoxicación. Bueno, las mutualistas están obligadas. Bueno, ojalá de verdad se pudiera todo acompañar, como estamos esperando también la ya anunciada campaña de concientización, ¿no? Para que esto no quede solo como el camino de la vía libre, sino que haya toda una política, que fue lo que se anunció en el origen. El tema es que acá hay un debe en nuestra sociedad al margen de toda esta discusión y es de verdad la capacidad que tiene nuestro sistema sanitario para la recuperación de adictos. Y esto es ya viejo. De adictos no solo la marihuana. No, pero por favor, empezando por la pasta base, ¿no? Por el alcohol. No, por el alcohol. Bueno, con todo, si hay algo que vienen funcionando son grupos de apoyo con Alcohólicos Anónimos y demás. Sí, pero no son gubernamentales. Pero por lo menos hay algo. Me gustaría una respuesta o una reflexión de Florencia, de Proderechos. A ver si estás conforme en cómo se viene desarrollando o cómo viene evolucionando desde la intención hasta la implementación la política referida a la marihuana. Bueno, nosotros... Porque parten de otro lugar, además, ustedes, ¿no? Nosotros partimos de la sociedad civil. Proderechos es una organización social que impulsó toda esta ley y también viene acompañando esta implementación. ¿Pero desde el derecho a consumir o desde la lucha contra el narcotráfico? Desde la reforma en la política de drogas. Nosotros hacemos acuerdo, como bien acá hablábamos, de que el narcotráfico y el desarrollo del narcotráfico en décadas de historia no han dado resultados positivos y muchas veces los daños que se asocian a nivel social que tienen que ver con las drogas en realidad son referidos a las políticas de drogas que se están aplicando sobre ellas. Nosotros confiamos en los 3 objetivos que tiene la ley, que uno es sobre seguridad, tiene que ver con quitarle un poco de mercado al narcotráfico. Sí. Otro tiene que ver con salud pública, que significa, bueno, cuidar a la salud de los usuarios, que no estén expuestos a una sustancia tan dañina como se estaba en el mercado ilegal. Y también tiene que ver con los derechos humanos, con respetar los derechos de los usuarios en el sentido de que no sean criminalizados y estigmatizados, porque muchas veces los usuarios de drogas, por el simple hecho de usar drogas, se ven criminalizados y eso es un fenómeno que pasa por el prohibicionismo, por el marco legal en que las políticas de drogas están hoy en día y no tanto por la sustancia. Nosotros creemos que la información... Ahora, hay como una cosa media contradictoria por allí, ¿no? Porque así como ustedes plantean el derecho del consumidor, si no hubiera consumidores, no habría narcotráfico. Sí, las drogas están en nuestra sociedad desde sus orígenes y el prohibicionismo, tantos años de ilegalizarlas y de prohibirlas, han hecho que los usuarios y los consumidores sigan consumiendo y cada vez más. Eso es lo que está pasando y es una foto de la realidad de hoy en día. Los usos de drogas son parte de nuestra cultura y son parte de nuestra sociedad. También hay algo que, uniendo a lo que tú decías anteriormente, las personas que generan adicciones a las drogas, en general son un 10% de los referidos del total de los usuarios. Hay otro tipo de uso de drogas que tienen que ver con usos ocasionales, con usos recreativos. Ese, por ejemplo, ¿no? El ocasional. Bueno, en Uruguay... Ese se va a registrar, va a ir a la farmacia o le pide al amigo, che, dame uno. Y en caso de que te dé alguien, ¿es delito? Porque en realidad no lo estás comprando en donde tenés que comprarlo, no lo autocultivaste. La ley permite solamente a los licenciatarios, a los que permite el Estado vender. Si yo le convido, digamos... Claro, por ejemplo. Y compartimos marihuana, no es delito. Ahora, si yo te vendo... Si te regalo, no. Solo si te vendo. No, si compartimos, La compra es para la gente que esté registrada y que esté adherida al sistema. Y nosotros creemos que si bien el autocultivo y los clubes vienen funcionando y vienen generando una adhesión súper significativa, hoy en día están cubriendo un 25% de los 55.000 que se cree que son los usuarios habituales, donde están los 21.000 de usuarios diarios, más gente que consume en la semana. Semanalmente. Esos son 55.000 usuarios. La mayoría de la población que accede a los clubes o al autocultivo es una población con un nivel económico relativamente de clase media, clase alta, y se está dejando por fuera a toda una población de usuarios que no están accediendo por los clubes porque tienen un relativamente costo Y hoy yo te elevado, preguntaba, ¿y es a través de las farmacias que va a llegar esta población justamente? Bueno, la farmacia va a estar ofreciendo algo que es...
que es un producto de calidad y que además va a competir con el mercado negro en lo que tiene que ver con el precio. Eso es muy significativo porque el usuario cuando va a comprar quiere acceder a una sustancia que sea de calidad. De calidad significa que no tenga contaminantes, sobre todo, ¿verdad? Que puedan hacer aún peor a la salud riesgos también, exactamente. ¿no? Y aparte, el usuario va a poder acceder a un precio que va a estar compitiendo tanto en calidad como en el precio hasta que el mercado negro lo baja de precio. Bueno, en realidad nosotros lo que creemos es que se está desincentivando bastante el mercado en general, porque bueno, ya decimos que el producto al que va a poder llegar el Estado va a ser muy difícil que se le pueda competir al narcotráfico. Bien, preguntas o comentarios. Este es un punto, sí, este Gracias, es un punto espinoso, me parece a mí. Este es un punto espinoso y delicado, porque se asumen determinadas cuestiones, se dan por hecho determinadas cuestiones que en realidad no tienen asidero. No tienen asidero. En primer lugar, el Estado no puede competir, o sea, el concepto, a ver si nos entendemos, no existe la idea de que el Estado compita con una organización criminal. O sea, no existe. Eso es una idea que es extravagante. No tiene ningún sentido afirmar que el Estado puede competir. El Estado a una organización criminal la tiene que combatir. O sea, a ver si nos entendemos. No existe. Yo vendo más barato y de mejor calidad y te saco clientes a los delincuentes. Eso es absurdo plantearlo. Es la negación del Estado, porque el Estado centraliza la autoridad y centraliza el poder en la sociedad, el poder legítimo. O sea, no puede competir, no tiene sentido. Pero si entramos en ese concepto de la competencia, es muy claro que una organización criminal no tiene ningún tipo de marco normativo al cual atenerse. O sea, si mañana los narcotraficantes, porque no quieren perder mercado, deciden bajar el precio, ¿el Estado qué va a hacer? ¿Va a entrar en una guerra de precios con los delincuentes? Es decir, el Estado va a producir y vender, el Estado va a producir y vender por debajo del precio de costo y toda la sociedad va a tener que subsidiar el consumo de 20.000 usuarios. Eso es totalmente absurdo. A ver, señores, quedó claro el planteo, Graciano. Me gustaría que en realidad respondan la pregunta a nuestros invitados, pero les pido un momentito que tenemos un móvil en directo en este momento con Javier García, senador del Partido Nacional. Me gustaría saber, senador, qué piensa la oposición en este momento, porque ya se anunció que para mayo, el 2, se abre el registro de consumidores, para el 30 de julio las farmacias, las 16, en total, ¿cuántas son al final? 16 farmacias, ¿no? 16 y una cadena. 16 y una cadena que abren, bueno, a la venta el producto. ¿Cómo le va? Ah, Tanita, perdón, no te había visto. Victoria, ¿Cómo estás, estoy Tania? acompañada, no, por favor. Bien, muy bien. Desde ya, primeramente, quiero agradecerle al senador García porque nos ha recibido. Está en su despacho, en plena semana de turismo, criolla, santa, como, bueno, cada uno quiera catalogarla. El senador está aquí en su despacho, vino a estudiar algunas cosas, a estudiar, fue lo que me dijo. En realidad, sí, a poder repasar lo que no puede hacer mientras que están los días habituales, entre sesiones y demás. Entonces nos recibe, así que ya le agradecemos por su atención. Ha tomado nota de todo lo que se ha comentado, así que Victoria, además de responder a la pregunta que tú le realizaste... ¿Hace cuánto que está chusmeando? Y hace un ratito. No. Estuvo todo, tiene nota de varias cosas, así que ya le doy la palabra. Estuvimos escuchando todo el debate, así que el micrófono es todo para el doctor, por lo menos por ahora, hasta que vayan surgiendo más inquietudes. Gracias, senador. Buenas tardes, Victoria. Y aprovecho para felicitarte por los premios Iris, que tengo la oportunidad de verlo. Chusmeando desde que tengo uso de razón, si era referido al programa hace unos minutos. No, era la segunda. Pero, a ver, primero agradecerte muchísimo y saludar a todo el panel y a la gente que está por allí, que los paneles y los invitados, gente que ha trabajado mucho en el tema y que respeto muchísimo independientemente de las opiniones sobre este particular, que notoriamente con los panelistas, con los panelistas o con los invitados tenemos diferencias. Yo creo que la primera muestra de que esto ha sido fruto de una gran improvisación es que ya vamos para 3 años y medio de aprobada la ley y no se ha podido implementar la misma. Es decir, cuando las cosas son tan claras, uno tiene un plan de vuelo, un mapa de ruta que lo hace aplicar la ley inmediatamente. Y aquí no se ha podido. Se está prometiendo desde hace muchísimo esto, pero no se ha podido. Segundo, a ver, esto no es un tema ideológico, esto es un tema que hace mucho a la percepción y al saber científico. Por algo el propio doctor Tabaré Vázquez, el presidente de la República, que es profesor de la facultad, no está de acuerdo con la ley. Todos sabemos que es un problema que heredó
del gobierno anterior de Mujica, que si fuera por el doctor Vázquez la dejaba sin efecto. Él mismo ha dicho que hay que encauzarse más en hablar de lo mal que hace la droga, pero bueno, tiene este tema por delante. Lo otro, ¿puedo cerrar el razonamiento? Sí, obvio. Porque justo uno de nuestros invitados, uno de los redactores del proyecto de ley, Nicolás Núñez, estaba negando con la cabeza eso que usted decía de que el propio Tabaré Vázquez estaba en contra de esta ley. No es así eso. Tabaré, como médico, como lo es Javier, está en contra del consumo de drogas. Sin embargo, está a favor de la regulación. Yo he tenido conversaciones directas con Tabaré sobre este tema. Siempre que ha hecho referencia pública y que se ha mostrado en contra, lo ha sido del consumo. Sin embargo, se ha mostrado a favor y ha hecho declaraciones desde que es presidente que está aplicando la ley y que va a aplicar la ley lo mejor posible, digamos. No es cierto que Tabaré está en contra de esta ley. Eso es un mito, es algo que es una confusión, digamos, si queremos verlo, que hay arriba de la mesa, que a veces se utiliza o se maneja por parte de algunos actores o de medios. Tabaré está en contra del consumo de sustancias, del consumo problemático aún más, y está a favor de la regulación de las sustancias como eventual combate al consumo como eventual mismo. Combate. Eso... A ver, senador. Bueno, yo creo que Nicolás confirma que está de acuerdo con aplicar la ley, no es una novedad, no tiene otra opción que aplicar la ley, porque es parte del Estado de Derecho. El presidente de la República no aplica las leyes con las cuales está de acuerdo y deja aplicar con las cuales no está de acuerdo. Tiene obligación de aplicar todas. Pero lo que yo digo, puedo cerrar el razonamiento. Lo que yo digo es público, no hace falta conversar con el doctor Vázquez, está ahí, no resiste un archivo. Pero bueno, continúo. Lo otro que notoriamente es muy llamativo, que habla de contradicciones flagrantes, es cómo nosotros participamos de un gobierno, es decir, el país tiene un gobierno que es restrictivo, y aquí hay una campaña muy poderosa, casi que personal, del propio presidente de la República en contra del tabaco. Ahora el gobierno empieza con restricciones muy severas en el consumo del alcohol, tanto es así que en un supermercado, en una estación de servicio, se quiere que no se pueda comprar una cerveza después de las 10 de la noche. O sea, restringe el alcohol, restringe el tabaco y legaliza la marihuana. Sí, hay una gran carga de fuerza. Yo entiendo perfecto. Cierro razonamiento. Sí, perdón. Cierro razonamiento. Es decir, yo creo que de lo personal, que este tipo de medidas, de las cuales, vuelvo a decir, hablaba recién con Tania y le decía que hay artículos que ya aparecen en las principales revistas, las más prestigiosas revistas del mundo en materia médica. Recién le estaba mostrando uno en la computadora, de hace 1 o 2 meses, hablando de los riesgos, de minimizar los riesgos de la salud pública que conlleva la legalización de la marihuana. Es decir, hay un aspecto médico de salud pública que es muy importante y se ha considerado muy poco. Se hace el combate al tabaco, se hace combate al alcohol, pero se disminuye la sensación, como dicen los técnicos, la percepción del riesgo de la marihuana. Es tan así que hay un razonamiento que es muy sencillo, es decir, en las farmacias son comercios hechos para vender, entre otras cosas, básicamente medicamentos que sirven para curar. Si una droga se vende en la farmacia, la sensación que uno recibe es que, bueno, tan mala no ha de ser, porque si está conjuntamente expedida con otros medicamentos que ayudan para curar, lo increíble, lo paradójico, es que para vender este producto van a repartir botones de pánico en la farmacia. Es decir, es tan descabellado todo este proceso, tan de improvisación, que ha llevado primero a que haya pasado ya 3 años y pico sin que se pueda aplicar, pero que aparte genera una contradicción muy fuerte en el discurso. Limito incluso hasta las horas del día en que se puede consumir el alcohol, y le digo, eso sí, para la marihuana tenés 24 horas al día, anda a la farmacia de guardia. Pero no es venta libre, se supone que, y mucho más a través del registro de las farmacias, se puede comprar hasta tantos gramos por persona, en tanto tiempo. No es que está, digamos, la restricción al abuso estaría planteada, por lo menos en la práctica. Después está la interpretación más retórica de si esto termina siendo un fomento por legitimidad al consumo puntualmente de cannabis. No. Ahí tengo un matiz, Victoria, tengo un matiz contigo. No es retórico. ¿Por qué? Porque esta experiencia que tenemos nosotros Uruguay, es una experiencia que ya recorrió en otros países, ¿no? Es decir, el caso más típico, pues paradigmático en materia de cannabis es Holanda. Holanda tuvo una política
absolutamente liberalizadora ya por la década del 70, es el paradigma de la liberalización de la marihuana, ¿no? Y hoy, ¿qué está haciendo Lanza? Volviendo sobre sus pasos. Pasó de una política de liberalización total que llevó atado, científicamente mostrado, es decir, no es retórico, los aumentos porque si tú tenés más posibilidades de acceder a la droga, obviamente que hay una consecuencia, que es que aumenta el nivel en la población de consumo. ¿Qué es lo que pasó en Holanda? Lo que funcionaban son las políticas de disminución de riesgo, repartían jeringas de daños, repartían jeringas... Pero la marihuana no es por jeringa. Estamos hablando de la marihuana. No, ya lo sé, pero voy a políticas más globales. Es decir, por eso que digo que la baja de la percepción de riesgo que se da con la legalización no es retórica. Hay un aumento demostrado en el acceso a la droga y, por lo tanto, en la cantidad de gente que accede. Sin una campaña, ¿cómo voy diciendo?, en paralelo, porque no existe. Existe la teoría de la escalera, no es una cuestión de retórica, es una cuestión... Está demostrado que todo aquel que consume... La dictadura, que la marihuana era para hacer orgías. Bueno, pero eso también Espero fue... que no me esté comparando con un dictador. No, por favor, senador, no. Voy a muchas veces a las... Porque ustedes saben, nos conocemos hace tiempo, que saben que peleó por la libertad acá en el Uruguay. No, pero me parece que no estuvo feliz el argumento. Senador, no tiene nada que ver esa asociación. Lo que sí digo es, tanto mito a veces en torno a un producto. Es por ahí que pero, iba, a ver, No, tiene efectos perjudiciales para la salud. Soy médico, así que espero que tenga una base científica. Le propongo una cosa, senador. Vayamos por la parte seria de la discusión. ¿Se puede quedar con nosotros, que tengo que hacer una pausa? ¿Podemos retomar? ¿Nos puede dedicar un poquito más de tiempo? Todo el tiempo que disponga, Victoria. Muchísimas gracias. Sí, claro, hacemos una pausa y ya seguimos. Gracias. 30% en todas las colecciones. Así que ya saben, mes del armazón, abril, exclusivamente en los 7 locales de la óptica Estela Hinchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Sobre lo que mencionaba el senador en el bloque anterior, en nuestro móvil, que nos está escuchando además en este momento, ustedes marcaban corporalmente discrepancias. A ver, sí, a mí me gustaría decir que en realidad la política que está llevando adelante el Estado no tiene ninguna incoherencia, todo lo contrario. Porque, ¿qué pasa? Lo que se está haciendo con el mercado de tabaco y de alcohol es regularlo. Se pasa de un sistema que estaba totalmente liberalizado hacia la regulación. En este caso, con la marihuana, se está pasando de un sistema que era ilegal hacia también la regulación. O sea, el Estado lo que está haciendo es tratando de controlar todas las sustancias que tienen posibles daños hacia la salud. O sea, se está llevando hacia un mismo abanico de políticas que tienen que ver con controles, con brindar información y seguridad y, bueno, sobre todo con cuidar la salud pública de los usuarios a través de la regulación de las sustancias. El cannabis va a tener muchísimos controles. En el caso del alcohol, tú puedes ir a un supermercado y comprar sin fin de cervezas o de botellas de alcohol. En el caso del cannabis, los usuarios van a poder retirar hasta 10 gramos por semana, por ejemplo, además de estar ingresados en un registro donde van a tener que poner su huella digital. Bien, yo no sé si eso es mucho o poco, no sé. Yo quisiera hacerle una pregunta a Florencia, si cabe, si está el senador escuchando, que me dejó muy preocupado algo que dijiste en tu primera intervención, que los clubes canábicos y el autocultivo, con el que todos estamos medianamente de acuerdo, no alcanza a cubrir la demanda. Cubren la demanda de niveles sociales medios y altos. Con lo cual estoy teniendo la sensación que esta distribución en farmacias es para los niveles bajos, o sea, para la gente que tampoco tiene una educación de calidad, para la gente que tampoco tiene buen nivel de salario o buen nivel de ingreso. O sea, a esa gente le estamos acercando, le estamos facilitando el ingreso a una sustancia depresora que va a obrar en contra de su propia educación, de su propia posibilidad de obtener trabajo. Puede ir y comprar 25 litros de vino y tomárselo enfrente al supermercado. No estoy de acuerdo con que lo haga y me parece muy bien que el Estado lo controle. Yo voy entendiendo lo que ¿Por dice qué Florencia estamos y me todo parece... el tiempo, Leo, perdón que me caliento, pero ¿por qué estamos todo el tiempo poniendo el cuco del alcohol y del tabaco? ¿Quién dijo que yo estoy a favor del alcohol y del tabaco? Acá tenemos que estar a favor de la salud pública. Estar a favor de la salud pública es decirle un no al alcohol, al tabaco, a los psicofármacos y al cannabis. No, pero yo no digo que no. Me extraña que sos un liberal. Yo no digo que no. Yo no digo que no. Yo digo consumo cuidado. Yo no digo que no. Correcto, no en sentido... Ah, bueno. A ver si me permiten.
Florencia ya planteó la discrepancia con lo de la incoherencia de las políticas. Igual me gustaría responderle sobre lo que había dicho. Pero ¿y vos, Nicolás? No, el senador hablaba en torno, primero, a la experiencia holandesa. La experiencia holandesa, como también se dijo, tiene muchísimos años y en muchísimos años de aplicación es normal que las políticas tengan variaciones porque se van corrigiendo, van teniendo... a mí me gustaría saber... ¿Dónde, digamos, en qué versión del gobierno holandés se está manejando de que está yendo para atrás en la política de drogas? Lo que está haciendo, sí, y lo he hablado con el gobierno holandés en la oportunidad de legislar sobre esta ley, es modificar algunos problemas que tenía su modelo de políticas de drogas. Pero eso no quiere decir que mañana Holanda va a prohibir todo lo que ha avanzado en términos de liberación. Eso como un dato, digamos, ¿no? La otra cuestión que me parece que es un mito, que por ahora... Quizás más adelante puedan surgir datos que hablen de lo contrario, pero por ahora el consumo no ha crecido desde el 2011 que se aprobó la ley hasta hoy. Es más, yo les decía recién, del 2006 al 2011 el consumo general, ¿sí?, creció un 7%. Del 2011 al 2014, que fue la última medición, creció un 3%. Por lo tanto, creció, sí, sigue teniendo la tendencia creciente, pero disminuyó ese crecimiento. O sea, que por ahora no se constata, sino por el contrario. Con la mano en el corazón, ¿me permiten una pregunta? Con la mano en el corazón. Al margen de que ustedes saben y todos esperamos que esta política reguladora venga acompañada con la anunciada política de concientización, de consideración de riesgos y demás, ¿no? Al margen, ¿no creen ustedes que, o tal vez me digan que eso también es parte del mito, pero todo este debate público sobre la marihuana, su regulación, aunque nadie diga bárbaro está fumar marihuana, ¿no es una invitación a quitarle tabú y de alguna manera legitimar el consumo? Bajar la percepción. Una cosa yo creo que es romper con los mitos y con los tabúes, y otra cosa es la información científica y la información real sobre las sustancias. Yo creo que tantos años de prohibicionismo han hecho que nuestras sociedades no hablen sobre las sustancias y que generen todas estas cosas tan raras. Pero no me estás respondiendo a la pregunta. ¿Te parece que es posible que, aunque sea por un periodo de tiempo, pueda darse eso de que parece que está todo bien, consumamos? No, yo creo que no. Creo que al contrario, lo importante de la información, que cuando uno tiene la información, uno accede a la información y toma conciencia sobre sus usos. Yo creo que lo que seguramente pase es que usuarios que hoy en día ya están usando, no es que la gente va a ir corriendo a empezar a fumar y a comprar. En realidad tú planteas lo contrario, planteas que la prohibición es lo que hace que de alguna manera... La prohibición es la falta de información y la que hagamos malos usos de las sustancias. ¿A qué droga nueva vamos a ir? Porque si ahora ya no va a estar más prohibida la marihuana... Vamos a tener las drogas reguladas con seguridad, y vamos a tener información, y vamos a empezar como sociedad a asumir que tenemos que informarnos y que tenemos que educar a nuestras generaciones a hacer un uso responsable de esas sustancias. Eso es lo que yo senador, continuamos con el senador García. Senador, que ha estado escuchando esto, ¿verdad? No, perdóname, pero campaña. Sí, es verdad, y quiero apuntar que, bueno, es como que conversábamos también que hay dos discusiones paralelas, porque supongo que nadie discute el tema de la regulación. Sin duda que está bien regular, pero quizás se pierde un poco el eje o el foco de lo que es el riesgo sanitario, y es un poco lo que también quería comunicar el senador. ¿Cuáles son los riesgos? Porque, bueno, va a haber una campaña informativa, sin duda, como estaban comentando en piso, pero bueno, quizás ya con el tabaco, con el alcohol, ya se ha venido desarrollando y ya se sabe. Entonces, bueno, consultarle con usted cuáles serían esos riesgos sanitarios a los que comentaba también al principio. Y agrego, yo escuchaba recién el panel, no es un tema de derechos. En Uruguay el derecho a consumir drogas es viejísimo. No, aquí no hay un tema de derechos. A diferencia de otros países del mundo donde consumir es un delito, en Uruguay no. Cualquiera puede consumir lo que quiera. Lo que estamos hablando es de la legalización de la producción y de la comercialización de la droga. Y todavía de un sistema que hace el Estado, un Estado que es una catástrofe. No puede vender un litro de nafta monopólica y que se ponga a administrar todo el mercado de las drogas. La verdad que es, yo diría que más que improvisación, un acto de fe que no condice con la historia de un Estado empresario, y mucho menos empresario
en este caso, de una droga. Así que no es un tema de derechos. Lo otro, no es menor que se liberalice o se legalice la producción y el comercio sin que exista constitucionalmente, o mejor dicho, paralelamente, un proceso de información y de información sobre los riesgos que conlleva el consumo de la droga, que no lo hay. Se abre un mercado sin que se diga cuál es el riesgo de, lo que seas tú, de participar de ese mercado. Yo te decía, una de las principales, señalo aquí, pues está en la computadora, de las principales revistas científicas del mundo, la New England, que advierte sobre los riesgos de la legalización. Hace poco leí un artículo sobre lo que significan los procesos de aprendizaje. Y yo agrego, en materia de improvisación, ¿alguien puede pensar que todo aquel que consume está de acuerdo con poner su huella digital o quedar registrado en el Estado como consumidor? Es decir, es obvio. Primero, la ley deja fuera a menores de 18 años, así que todo aquel que es menor de 18 años y consume, esta ley no le afecta, va a seguir consumiendo en el mercado negro. Lo otro, todos aquellos que están incluidos, ustedes pueden poner el ejemplo que quieran, ¿tienen claro de que van a aceptar que su nombre quede impreso en un registro que no saben quién maneja? Yo estoy seguro que va a existir un mercado paralelo, que va a haber gente que va a pagar a otra para que le compre la droga. Intermediario. Pero no tenga duda ninguna, el delivery va a ser frecuente. Es decir, es de tal ingenuidad, vuelvo a reiterar, esta ley, que lo que ha llevado es que a 3 años y medio de que se haya aprobado no se haya podido aplicar. Empezó siendo, como decía creo alguien recién ahí, empezó siendo una ley que fue presentada por el ministro de Defensa. ¿Alguien puede pensar que una ley que legaliza la marihuana, que uno debería estar focalizado sobre los efectos en la salud pública, lo presente y sea iniciativa del ministro de Defensa de la época, que era el extinto Fernández Huidobro? Hay marcas las claras como no hubo un foco puesto en los impactos que tiene en la salud de quien consume y de la salud pública en general. Senador, la última pregunta tendría. Sí, senador, sobre lo que usted planteaba, ¿no? De que no es una cuestión de derechos porque el derecho a consumir está contemplado desde hace muchísimos años. Pero también es cierto que un derecho a consumir sin la posibilidad de acceder a lo que uno consume es un derecho rengo, ¿no? Pero al margen de eso, la pregunta concreta es, ¿qué hubiera propuesto usted? ¿Cómo se le ocurre que podría haber sido la forma de, en tanto usted plantea que hay consenso en cuanto a la necesidad de regularización? ¿Es la venta en las farmacias lo que realmente le parece que está fuera digamos, no tiene sentido? ¿Qué hubieran propuesto? Yo lo que no creo, agradezco mucho, Victoria, la pregunta. Yo lo que creo es que no se puede empezar un proceso de debate sobre liberalizar el mercado, porque la liberalización del mercado tiene un efecto, como decíamos recién, en la salud pública. Previamente a esto hay una etapa que que quienes diseñaron esto se obviaron, que es lo fundamental. Es decir, pongamos arriba de la mesa los riesgos que tiene consumir droga para la persona y para la sociedad. Usted liberaliza el mercado sin advertir, sin informar sobre los riesgos. Las consecuencias son siempre negativas. Después usted corre de atrás el problema. Por eso con la campaña... sin duda ninguna. Uno no abre el mercado, un mercado que tiene consecuencias negativas, sin advertir, sin informar, sin dar instrumentos, elementos para que la gente diga, miren, esto, consumir, hace mal. Así como se ha hecho por parte y con tanto calor y tan bien hecho por parte del gobierno con respecto al tabaco, le diría que por el propio presidente de la República, por un tema profesional y de especialidad, o ahora con el alcohol. Allí se apeló a informar en el tabaco y a combatir la contradicción que no se puede resolver. Miren, yo me dedico a informar sobre lo mal que hace el tabaco, no informo sobre lo mal que hacen las drogas, pero aparte legalizo y liberalizo el mercado. La verdad, no cierra. Senador García, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias, Tania. Y muy felices Pascuas para todos. Igualmente, senador. Muchas gracias, Victoria. Entonces... Con todo respeto, pero el mayor de los respetos, todo lo que ha dicho Javier García se basa en supuestos. No ha sostenido una sola idea racional. Todo es, él habla de un estado desastroso, de un acto de fe, de que en las farmacias te venden cosas para curarte y te van a vender cosas... O sea, todo es una irracionalidad enorme. Y no lo dice alguien que está a favor de la ley ni en contra. O sea, yo soy un marciano que caigo ahora y escucho lo que están diciendo y no puedo estar a favor de lo que dice Javier García. No puedo creer lo que dice Javier García con respecto a que...
ni siquiera te dio una respuesta en el momento en el cual le pediste, bueno, ¿qué haría él? No, una campaña primero. Pero está previsto en la ley eso. Está previsto en la ley, se va a hacer la campaña. Por otra parte, habla de los menores de edad. ¿Por qué mete a los menores de edad en todo esto si los menores de edad no pueden tomar alcohol y no pueden supuestamente fumar cigarros? ¿Fuman marihuana los menores de edad? Pero a ver. Pero coloca a los menores de edad, no sé, debe ser porque es pediatra o no sé si es pediatra, pero el tema es... El consumo mayor, donde esos son los datos. Esos datos no se pueden ignorar, ¿eh? Sí, perfecto, pero vos no podés regularizar a los menores. Vos tenés que hacer combatir y informar y hacer campañas. Como se hace con el alcohol. Tenés que combatir no acercando el producto no estás acercando el producto que van a proveerlo los No, menores. no estás acercando el producto porque hay una lista de personas que se anotan para fumar. Es mucho más difícil fumar marihuana que tomar alcohol. Vamos a otra de las supuestas irracionalidades que dijo Nicolás, García. ¿cuál es ese psicofármaco que no precisa receta verde? Porque a ver si lo podemos dar acá. Distribución libre. Yo lo que quiero si me permite el panel, que dos cosas quiero notar. En primer lugar, acá la marihuana está cerca de cada centro, mientras la siga teniendo el narcotráfico, está más cerca que nunca de la gente. O sea, cualquier persona que quiera comprar marihuana va a poder acceder, esté en la farmacia o no esté en la farmacia, y eso nos pese mal o bien, es así. Segundo, cuando hablan de los riesgos sanitarios, yo participé del debate nacional de drogas en los 19 departamentos y acá en Montevideo tuve un debate muy interesante en el Sindicato Médico del Uruguay. Cuando fuimos al sindicato médico, un psiquiatra que estaba en el panel conmigo empezó a redactar cada uno de los posibles problemas o riesgos que pueda tener, parece cuando uno lee una receta de cualquier medicamento, ¿no? Bueno, si usted consume esto, le puede pasar esto. Y está bárbaro. Me parece que hay que tenerlo en cuenta, yo lo que digo, yo no estoy minimizando nada, le estoy contando una anécdota, si usted la quiere la agarra y si no, no la agarre. Entonces, no la agarra. Cuando termina, y que me parece bien que hay que difundir los riesgos que concede consumir una sustancia, le pregunto al médico, ¿y usted midió cuáles son los daños que genera la política? Porque los daños que genera la sustancia es una cosa, pero los daños que genera la política pública es otra. Y eso depende de nosotros, no de la sustancia. Si yo le digo a un consumidor que tiene que entrar a una zona donde es peligrosa, donde hay peleas de bandas por el territorio para adquirir una sustancia de forma ilegal, estoy exponiendo a ese consumidor a un daño que muchas veces es mucho más fuerte que la sustancia en sí mismo. Entonces, yo lo que digo es... No cabe la posibilidad de pensar que ante ese riesgo el consumidor piense dos veces. Hay que medir los daños. Cuando me hablan de los daños, yo lo que pienso es que hay que tomar en cuenta todos los daños, no solamente lo que hace la sustancia. A ver, sí, Ligia. Sí, por supuesto que rechazo la legalización. Además se hablaba, digamos, voy a recoger varios puntos que se han mencionado con respecto a la cultura y que la droga ha estado en la cultura. La droga ha estado en la cultura indígena, sí, por supuesto, y ha estado muy vinculada, pero a todo lo que es, y el alcohol, bueno, la droga, los estupefacientes... De la historia humana. Han estado, de la historia humana, sí, pero ha estado muy vinculada en la parte medicinal y religiosa. Cuando la droga empieza a ser una mercancía en la Revolución Industrial, que por las dudas le consulté a Leo Borges, ahí empieza a haber problemas con la droga. Ahí empieza a ver cuando se convierte en una mercancía. O sea, antes no había un problema de consumo. Primero. Y después, bueno, que se ha mencionado que no va a ser tan dañina. O sea que se está, digamos, aceptando que es dañina el consumo. He leído también declaraciones de las sociedades de psiquiatría del Uruguay, también mencionando con respecto al tema de las contraindicaciones o a los posibles efectos secundarios que tienen que ver hasta con lo cognitivo. O sea que es una preocupación, porque a su vez esta es una ley que desmitifica, se legaliza, se desmitifica el consumo y también me parece que está apuntado a los jóvenes, digamos, para solucionar... ¿Es una ley que invita, en definitiva? Sí, yo creo que sí. Porque si el gobierno quiere frenar el consumo y tiene que apuntar al narcotráfico, que impide la entrada, no que legalice una droga. Porque inclusive se mencionó acá que, bueno, se empieza por la marihuana, pero y las otras también, capaz que más adelante las otras también. ¿Esa es la solución? A ver, señores, Valentina, breve, por Refiriéndonos favor. al tema concreto, creo que venta y concientización que estén de la mano me parece ridículo. Desde el momento en que se aprobó esta ley, se tendrían que haber empezado con esas campañas de concientización. Después el resto no voy a hacer ninguna valoración. Por supuesto estoy a favor de la regularización y del club de cannabis, pero Florencia hablaba en su primera intervención, hablaba de derechos humanos, ¿no? El registro nacional no estigmatizaría, porque vos hablas de la estigmatización, ¿no? No registraría,
Ponele, pensemos, y ya lo redondeo. Yo tengo un amigo farmacéutico, que ese amigo farmacéutico tiene la posibilidad de ese registro. No estoy exponiendo la privacidad del consumidor, porque yo como consumidor, confeso, no estoy dispuesto bajo ningún concepto a registrarme. Y hay algunos compañeros que dicen, bueno, si no te querés registrar, plantá. No, no quiero plantar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Quiero poder consumir en un mercado que no me haga registro. No es fácil como una cosa tan sencilla, no, que no haya registro. ¿Por qué el Estado me tiene que registrar a mí estigmatizando? Eso sí es estigmatizar al consumidor. Te autoestigmatizas. ¿Te respondo ya que fue directo? A ver, más allá de lo que sonó Ahí gracioso, sí dimos con un liberal. Me Ahí sí parece dimos con un liberal. que tiene un punto, ¿no? A ver, para que responda Florencia. Por la ley, el registro está bajo una ley que cuida tus datos. Es la ley de habeas data, que es lo mismo cuando tú abres una cuenta en un banco. Son datos que el Estado no puede manipular. Quedan solo en un registro que tiene que ser con tu consentimiento donde se abre. Es verdad que esta política necesita de la adhesión de los usuarios, que son muchas veces los que primero pueden entender lo favorable que es para sus derechos, que los